Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Agricultura Prime. Por si no se ha dado cuenta, estamos en la penúltima semana del año. No queda, pero bueno, pasado mañana ya es Pascua, la próxima semana Año Nuevo, y se nos fue un año bastante intenso. De eso y de otros temas vamos a conversar con nuestros invitados. Aquí comienza Agricultura Prime. Agricultura Prime, el estelar de agricultura con Sergio Checho Irane. Bien, me corresponde ahora presentar a nuestros invitados y como todavía tenemos la mala costumbre machista de presentar a las damas primero, vamos a presentar a Natalia González, abogado, columnista, consejera de políticas de libertad y desarrollo. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, gracias Checho. por estar con nosotros. Muy bien, gracias por la invitación. Decir que vamos a respetar las canas, vamos a respetar la falta de pelo entre el conductor y nuestro invitado. Así que vamos a saludar a José Antonio Viera Gallo, que para qué le pongo más títulos, si la ha hecho toda en política usted. Y hemos venido varias veces aquí, así que gracias, Checho. Bueno, otra persona que le tenemos gran cariño en el programa y que efectivamente siempre ha sido un aporte cada vez que lo invitamos, José Toro, secretario general del PPD. Bienvenido. Muchas gracias, José, Checho. con su chaquetita que le cuelgan con los botones. con los botones. Y ya se ha convertido en una característica tuya. Y una persona que en realidad le íbamos al libro hoy día porque está muy agotado por las negociaciones. Recién ayer nomás se terminaron las negociaciones y tengo que volver a hacer un reconocimiento público, aunque me reten los de extremo. Creo que el esfuerzo que ha hecho el grupo de personas que buscó un acuerdo ha sido gigantesco, recibiendo críticas de todos lados. Así que mi reconocimiento para el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez. ¿Cómo está, Guillermo? Muchas gracias, Checho, por la presentación, además. Sí. Contento de que terminó lo que yo considero, y estábamos hablando antes del programa con los cuatro aquí, lo que consideramos un buen acuerdo para Chile. Así que ahora yo ya no tengo nada más que ver con este asunto. Los que vayan a estar involucrados, ojalá por lo menos un par de este panel, va a depender de ellos, de lo que le pongan ahí para que esto salga bien. Hay escépticos de ambos lados sobre el acuerdo. Vamos a ver cuando tengamos el resultado, ojalá que esos escépticos efectivamente lo aprueben. Pero me han pedido que por primera vez en la vida siga el orden de la pauta. Entonces, yo le voy a hacer caso a mis productoras y quiero que partamos hablando un poquito de la caída. Usted tuvo una caída hoy día al llegar al estudio. No se nota, ¿viste? Y no, porque la está tapando, pero se cayó ahí se cayó en el estacionamiento. No, yo diría una segunda derrota no forzada del gobierno con el tema de la fiscalía, porque la verdad era tan fácil como chequear si el nombre provocaba consenso. Entonces, este error tan obvio permite teorías conspirativas, es decir, ¿por qué lo hizo si sabía que no tenía los votos? ¿Querrá que corra la lista? Pepe, ¿qué opinión tienes de este rechazo? Creo que es bien lamentable este espectáculo. Creo que nuestro sistema de nominación de fiscal nacional en que participan los tres poderes tiene un sentido que tiene que ver con lograr acuerdo y consenso de manera bien transversal de quién va a hacerse cargo y va a tener que fortalecer el Ministerio Público. Y creo que no entender cuál era la opinión de los senadores transversalmente, creo que es un desastre para el gobierno esta decisión, que permite toda esta cosa de teorías conspirativas, de que quieren otro nombre, que quieren volver a integrar la terna, que corra la terna. Y es bien lamentable. Además uno ve y dice, mira, la Corte vota por dos candidatos de manera bien abrumadora en su votación, entonces es bien raro esta lógica, ¿no? Fuera de los cuestionamientos políticos que uno puede pensar y puede tener con respecto a que a la designada fuera la continuidad del fiscal Abbott. Creo que el Ministerio Público necesita una modernización. Oye, a Sebastián Piñera se le criticaba que tomaba decisiones muy solo, que no escuchaba, qué sé yo. El presidente Boric no lo escucha porque usted, el PPD, es un partido que está actualmente con el gobierno.
esas críticas no se le hacen antes cuando proponen nombre, cuando... O sea, sí, hay los espacios correspondientes para hacer este tipo de comentarios, ¿no? Y eso ocurre en los comités políticos. Y uno quisiera que a veces nos escucharan un poquitito más. Mi querida Natalia, ¿qué opinión tienes tú de este fallido nombramiento ya segundo de fiscal, cuando la gente está pidiendo a grito el tema de la seguridad, está muy desatado, entonces pareciera ser que el nombramiento de un fiscal es más o menos urgente? Sí. Mira, uno no sabe las motivaciones que tuvo el gobierno para presentar a Marta Herrera, pero justamente porque la seguridad es una prioridad, porque además la candidata era mujer y hoy día los temas de género en política son importantes, hay mucho correctismo político alrededor de esto. Yo creo que el gobierno intentó jugar una carta muy arriesgada, porque no tenía los votos ni en sus propias filas, hubo senadores que se abstuvieron, otros que estaban de viaje con el permiso constitucional, pero que no estaban. Yo creo que trató de jugar la carta de, a ver, pongamos la seguridad y pongamos a una mujer. ¿Y cómo reacciona la derecha? ¿Ya? Yo creo que intentó traspasar el costo político a la oposición del rechazo, ¿ya? Porque yo creo que sabía el gobierno que no iba a tener los votos y creo que el gobierno trató, al poner a esta candidata, de pasarle esos costos a la oposición. De que la oposición no nos permite tener un liderazgo en el Ministerio Público. La oposición, que hace suya una agenda de seguridad, no se hace cargo del nombramiento por parte del Senado de esta candidata. Y además es mujer. Pero yo creo que esa estrategia le rebotó. Sí, porque no ¿ya? se lo cree nadie, ¿no? Lo rebotó porque yo pienso que al final del día las que salieron más perjudicadas políticamente más bien son las ministras Orellana y Ríos. Uno, la primera, porque no negocia bien en el Congreso el nombre, porque no obtiene los consensos, porque no da suficientes explicaciones. Y la segunda, porque pone en duda a candidatos que tienen los méritos en base a las defensas antiguas que esos abogados hicieron de causas penales. Como si no existiera el debido proceso, la legítima defensa, la presunción de inocencia. Entonces, yo creo que al final salen más perjudicadas las ministras del gabinete a cargo de esto que José la derecha. Antonio Viera Gallo, el hecho de que la ministra de Justicia no sea abogado, ¿le está pasando algún tipo de cuenta según tu criterio? Bueno, yo creo que es mejor que los ministros de Justicia sean abogados, eso, Sí, claro. eso es evidente. Ahora, sobre los nombramientos, a mí me tocó el nombramiento del Contralor en su minuto, que llevaba 2 meses sin vacante, y el Senado había rechazado 2 nombres. O sea, esto no es primera vez. El actual Contralor, No, de Ramiro de Mendoza. Ramiro Mendoza. Ramiro. Ahora, era más fácil, porque Claro. el Contralor, tú no tienes una quina, sino que la presidenta en este caso elige algún abogado de prestigio, en mi caso sondeamos y al final propusimos, el primero que me tocó a mí proponer fue Ramiro Mendoza y se aprobó. En el caso de la quina es complicado porque se ha producido una serie de líos internos de unos fiscales contra otros y no sé qué, y ahora como que aparece que los senadores muy variados quieren a uno y que ese además es compadre del presidente del Senado. Entonces, yo creo que sí, no digo este presidente, para cualquier presidente, el que le empiecen a forzar que sea un determinado candidato rechazándole los otros, es muy raro. Ahora, más allá de culpas de unos o de otros, yo creo que en la nueva Constitución, que esperamos que se apruebe bien, digamos, va a haber que revisar cómo hacer el sistema de nombramiento. Cuando hay una quina, yo he llegado a pensar que quizás voy a decir algo que a ustedes les va a sorprender, pero bueno, no me importa, digamos, a esta altura de la vida. Y yo creo que debería ser por sorteo. O sea, si la Corte Suprema pone 5 que considera que tienen los méritos, que se sortee. Y se acaba todos estos líos políticos. Distinto cuando es la propuesta uninominal. Porque ahí sí el presidente tiene mucho más campo y sus ministros pueden ver bien con los parlamentarios, etcétera, cómo poder obtener las mayorías. Y lo otro, que la mayoría de 2/3 es muy alta. O sea, debiera bajar a 3/5 o 4/7, pero 2/3 es muy alto. Guillermo, A ver, yo creo que ya se ha dicho casi todo, solamente para hacer una diferencia con Juan Antonio, con José Antonio, perdón.
Yo creo que la Corte Suprema no debería ser ninguna quina de ningún tipo. Yo creo que la Corte este rol como de buscador de talentos no le queda bien. Yo creo que deberíamos tener algo más parecido a una propuesta que provenga de la ADP. Un proceso en donde uno fije cuáles son los criterios de lo que se requiere para la institución, en este caso la Fiscalía, en un año determinado, por una situación determinada la que pueda estar en la institución respectiva, y que una cosa parecida a la alta dirección pública proponga un nombre que sea ratificado por el Senado. Pero yo creo que nombrado por el presidente se politiza mucho. Quinas nombradas por la Corte Suprema no te asegura que está el perfil de lo que se requiere, más bien la esquina, y sobre todo si después va a ser por sorteo, va a terminar siendo como una especie de cuoteo y cada uno se va a jugar las probabilidades del gallo que es más cercano a sí mismo, digamos. Yo creo que hay que repensar esto y creo que obviamente la nueva Constitución es un lugar para hacerlo. Ahora, Y al repensar, al repensar, ¿no sería bueno buscar fórmulas de mayor independencia en la nominación? Porque obviamente toda la Sí, crítica que tiene Abbott fue de las reuniones previas con senadores, de que se paralizaron ciertos procesos, Imagínate que el procesaron algunos, otros no, Sí, po. y eso de alguna forma va restándole credibilidad a la institución. Entonces, y el caso más evidente es el nombramiento del Contralor. Sí, el Contralor es un señor que tiene que, valga la redundancia, controlar los actos del gobierno. ¿Y quién propone el nombre? El presidente de la República. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Claro, es un sistema que de cierta forma ha funcionado bien por el tema de los 2/3 en el Senado, entonces no es al que quiera el presidente, pero yo creo que tenemos que superar esta etapa de cómo se están haciendo estos nombramientos. No estoy de acuerdo con José Antonio, quizás hay que esperar una cosa distinta. Un comentario nada que ver, así para hacer algo diferente a lo que se ha comentado acá. Tú siempre has dicho, tú tienes un dicho, incluso en una de tus rutinas lo tienes, que a los hermanos se les conoce con el tema de la herencia, a los hijos se les conoce cuando los papás están viejitos. Bueno, en política se conoce tanto a la gente cuando sus nombramientos son rechazados. Oye, qué manera de salir pelando, picada, tirando, basura para todos lados esta candidata a fiscal nacional, Marta Herrera. O sea, pero eso confirma que no era la mejor candidata. Sí, a mí me pasó eso. O sea, confirma que no era la mejor yo candidata. después de escucharla dije, ¿sabes qué? Parece que al menos en términos como humanos no me gustaba esta candidata. Yo no la conocía, no tengo idea de quién es, los diputados no tenemos pito que tocar en este baile. Entonces uno mira esto un poco como espectador, pero me sorprendieron sus declaraciones después. Yo creo que esas declaraciones son la mejor demostración de que ella no debería haber sido nominada. Encuentro escandaloso que salga acusando a todo el mundo y juzgando intenciones por el hecho de que alguien no votó por ella. Lo encuentro increíble. Pero si llegamos al punto que hasta hubo una huelga de fiscales. Sí, pero era por otra razón, digamos. Pero enviaron una carta reclamando. Sí, ellos enviaron una carta, pero la huelga tiene que ver con el tema de remuneraciones, ¿no? Porque no eran parte del reajuste del sector público. Sí, que no eran parte del reajuste del sector público. Los más altos, sí. Puede ser. Bueno, pero dejemos hasta aquí. Lo claro es que estamos todos más o menos de acuerdo que deben haber mayores grados de independencia en los nombramientos de estos cargos que son cargos fundamentales. Así que pasemos ahora al tema que le interesa a todos y que estaban comentando antes del programa. Le vamos a partir dando la palabra a usted porque es uno de los protagonistas de este tema. Fue bastante complejo llegar a un acuerdo, ¿no es cierto? Sí. Esto no lo podría dividir en dos etapas. Una archi comentada que fue la que terminó el 12 de diciembre, en que firmamos un acuerdo y estuvimos negociando, 3 meses. Y creo que llegamos a un muy buen acuerdo, pero luego venía la segunda etapa, que era agarrar el acuerdo y transformarlo en un proyecto de ley, porque esto se tiene que aprobar en el Congreso. Y claro, cuando uno ya tiene que empezar a redactar el proyecto de ley, uno entra en los detalles y en los detalles se puede producir desacuerdo. El diablo mete la cola en los Claro, detalles, entonces, por ejemplo, uno puede estar de acuerdo en que tiene que haber paridad. Chuta, pero la forma de ejecutar esa paridad puede ser de 1000 maneras distintas y ahí uno se puede entrampar. Entonces, efectivamente, en estas 2 semanas, nos anduvimos entrampando en algunos detalles, pero felizmente creo que la integridad del acuerdo se respetó bien. O sea, creo que el proyecto de reforma constitucional es un fiel reflejo de lo que fue el acuerdo. Y luego los mecanismos y las cosas que se fueron agregando fueron muy consensuadas. El tema de la participación ciudadana, por ejemplo. En fin, hay una serie de cosas que se agregaron después
que a mí me parece que están bien y que fueron producto de un acuerdo bien amplio. Nosotros hemos sido críticos de la gestión del presidente Boris, sin embargo, pareciera ser que en esta oportunidad su gestión ayudó a destrabar los momentos más difíciles. Sí, yo me he dedicado todo el año a criticar al presidente Boric y me ha dado hartas razones para hacerlo, pero en esta nobleza obliga. O sea, habría sido imposible, así lo pongo, imposible haber llegado a un acuerdo sin la intervención del presidente Boric. Imposible. Todo lo que él no ha podido ordenar en el Senado, por ejemplo, para nombrar al fiscal, en la parte de la negociación constitucional, ordenó rápido, bien, de manera sensata, o sea, generó las condiciones para poder llegar a un buen acuerdo y nobleza obliga, hay que reconocerlo. Hay mucha gente de izquierda, particularmente los grupos más radicales, que jamás habrían firmado y jamás habrían prestado su consentimiento si no hubiera sido por la oportuna intervención del presidente, y eso hay que reconocerlo. Ejerció liderazgo y yo creo que lo hizo de buena manera. Y ahora, para terminar, ahora no hay nada más que negociar. El proyecto está en el Senado, se va a discutir como cualquier proyecto de ley, comisión, sala, audiencia, luego pasa a la Cámara y luego de eso se empieza, ¿Y ustedes empieza a correr la bolita. que tienen la sensibilidad política, se va a aprobar rápidamente el proyecto? Yo creo que sí, en el Senado, y espero también que pase lo mismo en la Cámara de Diputados. ¿Y cómo se manejan a los díscolos de la izquierda? Bueno, Ajá. eso es complejo. Pero yo espero que los partidos que firmaron el acuerdo cumplan su deber y cumplan su palabra. Así como en la misma nobleza que dice Guillermo, yo quiero reconocer en Chile Vamos, y con Guillermo aquí, que fue parte principal de generador de estos acuerdos, de que Chile Vamos también cumplió su palabra y hoy día le entrega a Chile también la posibilidad de tener un nuevo proceso constituyente. Y lo digo porque yo en la campaña del apruebo, que me tocó también coordinar y participar, parte cuando me preguntaban, yo decía, la derecha nunca cumplió la palabra de cambiar la nueva constitución por estos 30 años, ¿no? Y hoy día hay un cumplimiento y creo que hay que valorar eso también. Yo creo que los partidos Está tienen... tirando un salvavidas de plomo porque los críticos por el lado de la derecha, ¿vieron? Si están unidos con... Pero nosotros siempre hemos dicho que parte de la razón por la cual estábamos haciendo esto, no solamente por esto, era para cumplir la palabra empeñada. Sí, claro. Oye, si este no va a ser el último debate que vamos a tener, el último problema que vamos a tener que resolver, el último acuerdo al que vamos a tener que llegar, y si uno no cumple con la palabra empeñada, ¿qué queda para lo que venga después? Le interrumpí a Pepe, perdona, termina. Yo creo que aquí los partidos tenemos un rol fundamental en pedirle a nuestros parlamentarios, a nuestros senadores, que cumplan el acuerdo como está ingresado. No me cabe duda que en el Senado se va a cumplir así. Yo creo que está más difícil en la Cámara de Diputados, pero hay que hacer todos los esfuerzos posibles. Y libertad y desarrollo, ¿cuál es la mirada que le dan a este tema? Mira, más que hablar en representación de No, libertad y yo sé. desarrollo, Checho, a ver, yo creo que este es un acuerdo razonable. Yo creo que es un acuerdo que contempla equilibrio, tiene una orientación hacia la moderación en la forma en que se eligen los consejeros, en la forma en que se prevé que haya expertos que preparen un anteproyecto, que hay un comité que va a estar velando por el cumplimiento de las bases, hay controles internos, externos también con la Corte Suprema, con los procedimientos. Yo creo que en su diseño es un acuerdo que debiera orientarse hacia un buen resultado. Ahora, yo suelo ser un poco más cauta en términos de expresar mi esperanza, porque si bien el diseño puede encaminarse hacia allá, a mí me preocupan lo que las fuerzas más radicales de izquierda intentan instalar desde ya, y lo hicieron desde que se firmó el acuerdo, con la presentación de la reforma, y hemos visto cómo, por ejemplo, Marco Barraza, el presidente Comune, ponen un manto de duda sobre la legitimidad, sobre que está excesivamente amarrado este acuerdo, que hay muchos vetos. Y a mí lo que me preocupa, yo entendiendo lo que dice el Guille, de que el presidente tuvo una función ordenadora que se valora, a mí me preocupa que igual el presidente deja de alguna manera entrever una suerte de afrecho para esas personas que están reclamando por el acuerdo. Mira, el día lunes el presidente dijo una cosa así como que él lamentaba que hubieran perdido la oportunidad de haber profundizado más radicalmente la democracia. Pero bueno, el 62% le había dado el portazo a esa opción y entonces hoy día había que remar como con la realidad. Pero es rara esa frase el presidente, Checho, porque en el fondo el presidente acto seguido no dice, oiga, y este acuerdo es igualmente legítimo, porque lo alcanzaron las fuerzas parlamentarias que representan a las personas, tiene medidas que son democráticas, los pesos y contrapesos al poder son parte de una democracia. No, el presidente lo deja ahí y como que en el fondo dice, me hubiera encantado radicalizar más la democracia, que vaya Dios a saber quién entiende. Por eso si es lo que entendió la convención tenemos un problema.
Entonces, ¿por qué digo que a mí yo tengo cierta cautela? Porque esas frases del presidente le dan cierto afrecho a los comunes, al Partido Comunista, como para entonces seguir bombeando el cuento de la legitimidad. Y aquí los actores van a ser súper relevantes. Tú puedes diseñar procesos impecables, pero si después adentro no hay una voluntad para cumplir las reglas, como lo vimos en el proceso Pero para eso anterior. están los árbitros. Sí, pero ojo, Checho, porque las bases a mí me parece que son un buen comienzo. Y muchas de ellas son muy claras, pero muchas de ellas no. Yo me pregunto, yo te voy a decir una cosa, por ejemplo, cuando las bases Pero da dicen... un ejemplo para que entienda la gente, Las bases así. dicen hay que resguardar el derecho de propiedad y hay que respetarlo. Bueno, la convención anterior, en la propuesta que fracasó, reconocía el derecho de propiedad, ¿ya? Lo reconocía y decía, oiga, cuando usted lo van a expropiar, le van a pagar un justo precio, que se armó toda una polémica, ¿no es cierto?, de qué es lo que es esto. Bueno, yo les pregunto, ¿ah? Si hoy día el nuevo ente hiciera algo así, ¿va contra las bases? Esa la pega a los árbitros. Bueno, pero es una pega más o menos. Por eso los ¿ya? árbitros tienen que ser solo Por eso es abogados. que los actores en esto tienen que tener mucha responsabilidad y no solamente ir a la literalidad de lo que dicen las bases, Sí. sino al Yo- espíritu de lo que está Yo me detrás. voy a permitir opinar Exactamente. una opinión muy fuerte sobre este tema, porque yo sé que están todos cuidando de decir aquí no hubo ganadores ni perdedores en la negociación. Yo, mirado desde afuera, que soy de derecha, todo el mundo sabe, pero independiente, ¿no? Pero yo creo que fue un golazo de media cancha de la gente que negoció por la derecha. Sí. Perdona que te diga, es radicalmente distinto a lo que quería la extrema izquierda. Estoy de acuerdo, son Checho. los 12 puntos fuera de que el país pasa a ser Estado social y no subsidiario, fuera de ese punto que hay una discrepancia ahí, el resto, no, 15-0, 40-0, juego, set. Mira, yo tiendo a estar de acuerdo contigo y creo sobre todo, más allá de las bases, que el diseño de cómo vamos a elegir a los convencionales, el hecho que haya un grupo de expertos que prepara un anteproyecto que después los acompañe y que después participa en una etapa posterior, en decisiones de una comisión mixta, a mí me parece que hay buenos contrapesos ahí. Pero yo pongo la cautela en que no necesariamente un buen diseño es garantía de un buen resultado y tenemos como ciudadanía que estar súper atentos al proceso Atento, constitucional. Pero esperar la buena intención. Vamos a hacer la pausa. Yo sé que usted quiere opinar sobre el tema. Después. Le quiero dejar planteado a usted que son algunos contemporáneos suyos. ¿Le parece que deberían estar los 4 expresidentes que están vivos como expertos? Después de la pausa. Después de la pausa. Estos son ganchos que uno usa para dejar a la gente. Pausa muy cortita y regresamos. Muy bien, ya estamos de vuelta, queridos amigos. Me había dejado plantear una pregunta porque ahora empieza la gente a... ¿Cuál es la definición de experto? ¿Quién es un experto? El Partido Comunista anunció que le gustaría postular a Guillermo Tellier como experto. ¿Es un experto? Bueno, un político con mucho carrete, pero esos son los expertos que buscamos. Y la pregunta que te había hecho, yo de verdad, independientemente del signo que si los expresidentes están dispuestos a formar parte, como yo creo que sería un aporte gigantesco por la Mira, experiencia. comenzando por eso, pues quería opinar sobre el otro. Yo no creo que los presidentes vayan a estar entre Disponibles. los expertos. No solo, sino porque su función es como otra en la sociedad chilena, es una costumbre. Lo dijo Sebastián Piñera ayer, hoy en el Mercurio, lo dijo Michelle Bachelet y de alguna manera Lago. O sea, no sé, Frey, que es como decir, si me consultan algo, yo doy mi opinión. Después yo no los veo a ellos metidos ahí entre 24 en la discusión, que al final es una discusión que va a ser de normas, o sea, de detalle. No lo creo. Yo creo que Más bien como consejero. sí. Pero esa figura no existe. No, pero sabes una Pero cosa. pueden ser consultados pero por pueden los ser expertos. consultados. Respecto a quién ganó, quién perdió, yo creo que aquí ganó el país, digamos. No, pero si eso Pero- es lo políticamente correcto. Porque No, si no, no es lo correcto. Tú piensas el proyecto original que se rechazó y esto es la antigua. O sea, Bueno, yo definitivamente. no quiero entrar en discusión, a mí no me importaría, y también podría decir, mira, ganamos nosotros porque sigue vigente la idea de una nueva constitución. Eso no creo que sea lo relevante. Yo le atribuyo enorme importancia al acuerdo.
creo que marca un hito para el país y estoy con la esperanza bastante confiado que más allá de las dificultades que van a haber, se va a lograr algo. Hay una cosa que me preocupa. En una encuesta que vi, no sé cuál, casi la mitad de la gente estaba como, no digo ni siquiera entusiasmada, no estaba ni siquiera a favor. Entonces aquí se puede producir una cosa complicada, y es que un acuerdo importante para Chile que se da entre las fuerzas políticas más relevantes del país, la ciudadanía la mire, digamos, con indiferencia o con sospecha. A mí no me preocupa mucho eso. Sí, ¿sabes por qué no me preocupa? Porque todo esto tiene que ver con el crear ciertas realidades. Hoy día, porque si todos se ponen de acuerdo y el cuarto poder también se pone de acuerdo, porque hoy día si tú le preguntas, en esa misma línea, si tú le preguntas a la gente, ¿le gustaría que se fueran todos los parlamentarios para la casa? ¿Estás seguro que gana que sí? Bueno, pero Checho, pero aquí tienen que haber líderes que guíen la opinión pública. Pero hay líderes. O sea, al país le hace muy mal que la clase política tenga ese nivel de respaldo. Pero hay líderes, perdona que te diga, que se dedican sistemáticamente a denostar el acuerdo. Sí. Y pienso en José Antonio Cast. Y piensa en el Partido Comunista también. No, el Partido Comunista lo firmó. Puede ser que diga que alguna cosa la puede cambiar, pero está en el acuerdo. En cambio, el Republicano y el Partido de la Gente no están. Yo mismo estaba ayer. Mira, yo mismo ayer estaba en un banco, se me acercó un señor y me dijo, perdone con respeto, no sé cuánto, ¿y para qué sirve una nueva constitución? Yo me dije, no era el momento, ya está haciendo un trámite. Entonces le dije, mire, siempre no le va a resolver a usted los problemas inmediatos, pero es un rumbo que se marca al país. Entonces, los que estén, y en eso yo estoy de acuerdo con Natalia, las personas que estén ahí tienen que tener mucho cuidado de tratar de tener una sintonía, ojalá lo más cercana posible al sentir más o menos común de los ciudadanos. Al sentido común. Y más que una pelea entre la gente, hay que ir resaltando las cosas positivas que se van acordando. Mira, es tan importante lo que está diciendo José Antonio, y yo lo comparto 100%, no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. La primera impresión se va a dar con los primeros pasos de este proceso una vez que sea aprobado esto en el Congreso. ¿Cuál va a ser el primero de los pasos? El primero de todos, el nombramiento de los expertos. Aquí, para que esto parta con el pie derecho, los partidos políticos tienen una responsabilidad muy grande de cuidarse muy bien de a quién nombran. Mira, voy a contar algo que yo le dije a la presidenta del PS, no te voy a contar la respuesta, pero estoy autorizado. Yo leí en la prensa, que son rumores, los eventuales candidatos del PS a la comisión de expertos. Y yo los leí y yo dije, si es que este rumor es cierto, acá hay puro filete. O sea, todos estos nombres a mí me parecen de la más alta calificación. Apareció en la nota que leí, bueno, estaba el mismo José Antonio, estaba Gloria de la Fuente, que es una mujer inteligentísima, y una serie de personas que yo dije, oye, si estos van a ser los expertos del Partido Socialista, qué alegría, me pasó eso. Entonces yo le dije a la Paulina Bodanovich, la presidenta del PS, le dije, mira, si estos son tus nombres, ¿por qué no los hacen públicos inmediatamente? Para que fijen un estándar, para que los demás partidos se sientan en la obligación de cumplir con ese tipo de perfil. Porque si los partidos vamos a caer, perdón que no ponga esto el término, en la ordinariez de ocupar estos cargos para nombrar a los amigos de la directiva que perdieron en la última elección parlamentaria, como una especie de premio de consuelo, vamos a partir con el pie izquierdo, y esta desconfianza de la que habla José Antonio se va a acrecentar. Nosotros a la ciudadanía le tenemos que mostrar desde el minuto uno que esto va en serio, y que todos, izquierda y derecha, van a poner de su parte, entre otras cosas, poniendo lo mejor de su elenco. ¿En qué línea está el PPD en ese sentido? Muy parecida en la línea que dice Guillermo. Tenemos que tener la responsabilidad política de que el proceso en lo que dure en el tiempo esté a la altura, ¿no? Y que las personas que estén entiendan de lo que significa, porque eso va a permitir acercar el proceso constituyente a la gente. Y en todos sus espacios, yo cuando pasaba lo que pasó en la convención y con el resultado estrepitoso que recibimos, yo decía, mira, esto resaltó el valor de que en la política la forma y el fondo importan y tienen que ir de la mano. Y eso es muy importante que este proceso sea así. Y además, otra cosa importante es entender que es una constitución, no es un programa de gobierno. Claro. Y por lo tanto, mientras más mínima y neutra sea, es mejor. Y quienes quieren transformar esto en un programa de gobierno instalando grandes consignas, va a ser muy complejo tener un buen resultado.
Sí, pero siempre está el incentivo perverso de la política de ganar más votos. En el caso de ustedes, de la izquierda en general, centro-izquierda, ¿van a ir con una sola lista a la elección de consejero o van a tener dos listas como están diciendo la derecha que van a ir definitivamente con dos listas con republicanos? ¿Ah? Electoralmente, sin duda, es mejor una lista. Yo no sé si las dos coaliciones estén preparadas para una lista. Vamos a hacer. Pero ¿quién está más preparado? posibles. Aparentemente la derecha, hoy día, si la decisión fuera hoy día, aparentemente irían con dos listas, porque yo tengo los mails todos los días ahí en la radio y La veo derecha las parece peleas. dos listas. ¿Ah? En la derecha pareciera ser. Pero no es un drama dos ir listas. con varias listas, ¿ah? Porque la verdad que el ciudadano... Pero son errores políticos No, que perdóname. después se le lamenta. No, también hay errores de confundirlo todo, como que fueran la misma cosa. Chile yo creo que camina hacia, ¿cómo decir?, corrientes de opinión que a su vez tienen diferencias que no son menores dentro. Que no Pero son fíjate- menores, perdona que te Pero diga. fíjate que tiene que ver con, por ejemplo, en el caso republicano, que los conozco muy bien, y en el caso de la centro derecha, que también la conozco muy bien, tiene que ver con que los republicanos dicen, nosotros no participamos de un rechazo por una mejor. Nosotros rechazo y rechazo. Y tienen la razón, si ellos no participaron de lo otro, y se les dijo que si ganaba el rechazo seguía la actual constitución, a ellos les gusta, uno no tiene por qué criticarlo. No, pues- Y esa es la gran diferencia que existe hoy día. Pero es difícil que vayan a una misma lista con los que propician una nueva constitución. Ya está bien, pero ante la Después leche del elector- derramada, perdóname, el electorado después decidirá. ante la leche derramada ya es un hecho, ya no va a seguir, ya es un hecho que va a otro proceso. Pero, Checho, las cosas son lo que son. José Antonio Kast ya dijo que en esta etapa que comienza, los republicanos van a buscar diferenciarse claramente del proyecto político de Chile Vamos, y ante la pregunta de si vamos a ir juntos, su respuesta fue categórica, que diga que no. Consultada sobre el mismo tema el lunes, Ruth Hurtado, presidenta del partido, dijo lo mismo. Entonces, yo siempre he sido la idea de que todo lo que está a la derecha y a la izquierda tiene que ir unido. Una cosa es lo que uno quiere y una cosa es lo que uno cree que va a pasar. Si tú me preguntas qué creo que va a pasar, yo estaría dispuesto a apostar plata de que vamos a ir en dos listas. Yo preferiría, fíjate, que se perfilaran más también en la izquierda, llamémoslo así, el perfil de cada cual. O sea, yo no soy para nada un anticomunista, al contrario, valoro tantas cosas del Partido Comunista, pero tampoco me gustaría como Después que... del programa quédate explicándome cuáles, porque yo Por todavía favor. no encuentro ninguna. Yo el Partido Comunista que conocí fue el gran defensor Pero de la después- democracia. Oye, después del programa. Bueno, pero en fin, no es el momento Estoy bromeando. no es el momento de entrar. Estoy bromeando. Pero te quiero decir, yo creo que es mejor que se perfile con nitidez, digamos, lo que es cada cual. Sí. ¿Qué problema hay que el electorado, el chileno, escoge? Diga, mire, dentro de la izquierda yo prefiero esta versión de la izquierda y no esta otra. O al revés, esta otra y no esta. Sí. Y O en porque la además- derecha igual. Además, José Antonio, yo creo que tú tienes un punto muy valioso, sobre todo para la izquierda, porque después de este proceso constituyente fallido, se volvió a perfilar una centroizquierda que de alguna manera había estado media subsumida en el manto del Frente Amplio, el Partido Comunista en el año 2019. Y se vuelve a perfilar, ¿ya? Entonces, si de nuevo la centroizquierda, aunque fuera por una cuestión electoral... Hay un símbolo ahí, cuando el presidente Boris va al monumento de Patricio Aylwin, los 30 pesos le rinden honores a los 30 30 años, claro. Ahí hay un símbolo bien claro de lo que tú estás diciendo. Bueno, entonces a mí lo que me pasa es que en el fondo si esa centroizquierda quiere seguirse perfilando como una entidad independiente de Aprobodignidad, tampoco hace tanto sentido hacer un pacto, necesariamente, ¿ya? Imagínate, yo te voy a poner ejemplos, pero todas estas personas que se salieron de sus partidos actuales, ¿no es cierto? Y que podrían ser, entiendo, según se lee de la reforma, candidatos independientes dentro de otro partido, ¿ya? Pero tú ves, por ejemplo, te voy a inventar, a un Christian Banken yendo en una lista que va a Prodignidad más el socialismo democrático. Yo creo que es incómodo para él, porque él estuvo por el rechazo, él no comulga con muchas de las cuestiones con las que Prodignidad sí comulga. Entonces yo también creo que es un intrínculis para la izquierda ver cómo se perfila en esta cuestión electoral.
y hacia adelante, no solo en esta elección. O sea, ¿ustedes creen que esto va a ser más de 2 listas? Va a ser... Yo no tengo idea de lo que va a pasar en el lado izquierdo, pero a mí lo que me hace sentido lo que dice José Antonio, una de las grandes críticas en privado que yo le hago a mis amigos del socialismo democrático es que ellos eligieron caer en el último tiempo en la irrelevancia total, hacer una especie de vagón de cola de lo que hacía o decía el Frente Amplio, como oposición al gobierno del presidente Piñera, digo. Y que ese espacio lo tenían que recuperar. Y creo que lo han recuperado en cierta forma en este gobierno, con ministros talentosos que vienen del socialismo democrático, el símbolo que tú comentas o que tú comentaste del presidente Boric rindiéndole un homenaje al presidente Elwin es una clara muestra de eso. Creo que yendo juntos vuelve a caerse en el peligro de que se mimeticen demasiado en circunstancias que son algo distinto. Ahora, esa es mi opinión desde afuera. Yo no tengo idea de lo que van a hacer. Mira, cuando se trata de elección uninominal, tú estás forzado a la unidad. Por ejemplo, cuando el próximo año haya elección de alcalde o de gobernador, lo más probable es que ahí la derecha vaya unida y la centro izquierda y la izquierda vaya unida. Es porque eliges uno. Entonces, el sistema electoral te lo... Pero aquí es una elección de un cuerpo colegiado donde yo creo que cada cual se puede perfilar. Oye, Yo creo que hay que desdramatizar uno u otro, ¿no? A priori se supone que las fuerzas de gobierno van a trabajar y poner toda su voluntad en la construcción de una lista. Ahora, la política y la realidad es lo que es, y finalmente hay que dramatizar los resultados si se termina en una o en dos. Oye, Queda tiempo. A aún propósito para que eso. estaban... Aquí hay 2 representantes legítimos de la Concertación, ¿no es cierto? ¿Qué le pasó a los miembros de la Concertación? ¿Se asustaron con estos cabros que llegaban, con la fuerza que llegaban? No, mira, ¿Se asustaron con el estallido social? Porque no, yo de verdad no vi a los personeros más destacados de la Concertación saliendo a defender la obra con mucha fuerza. Además, los números los respaldaban, o sea, tienen números para mostrar, para tirar para arriba, o sea, los mejores números de Latinoamérica. Y sin embargo, ¿qué hubo Mira, ahí? ¿Hubo un miedo? ¿Qué es lo que hubo? Yo creo que los fenómenos son más complejos. No hay nada que dure para siempre. No existe eso en política, nada. Entonces, resulta que cuando tú llevas 30 años más o menos, o 20, dice el Lago, después ya se podrá discutir, o 26, o 24, lo que sea, es muy difícil que eso, salvo que se renovara muy, muy desde adentro, cosa que intentó Michelle Bachelet y que al final hubo muchos tropiezos, es muy difícil que eso continúe. Tiene ciclos. Por ejemplo, no hay coalición más exitosa, por decir algo, que la centroizquierda italiana, que el país destruido por la guerra lo lleva a la 6ª potencia del mundo y después se acaba. Entonces... Pero también tiene el caso de Estados Unidos, de Inglaterra, que más o menos... No, porque van cambiando. Pero Estados Unidos republicano y demócrata y no se han movido de ahí pero es que no, por cientos de años. Pues está bien, pero Pero es el bien sistema distinto. electoral que decía José Antonio, además. Es bien pues. distinto. Los parlamentarios se elige uno por Sí, distrito y así. Pero Suecia, que es como el modelo socialdemócrata por excelencia, tienes ahora una coalición de centro-derecha, o de derecha más bien dicho, en que el partido eje, aunque no es el primer ministro, es un partido neonazi. Entonces, nada es para siempre en política. Oye, nosotros estamos re entretenidos porque vivimos en esto de la política y estos temas como que a uno le apasiona. Lo más probable es que la gente en su casa no esté tan entretenida porque estas cosas de cálculo... Yo los quiero llevar al cuento real y quiero poner un tema que a mí me parece súper relevante, que tiene que ver con la cadena de la seguridad. En la cadena de seguridad participan los 3 poderes del Estado, más también el 4º poder, sin lugar a dudas, tiene una influencia muy grande. Esta semana hemos visto 2 casos que a mí me tienen muy sorprendido. Un juez que, contraviniendo la recomendación de la Comisión de Libertad, deja libre a uno de los asesinos de la familia Luxinger, cuando todo el país está gritando por más justicia, por más mano dura, y lo dejan libre entre comillas, una figura, arresto de otro tipo, le bajan, que tenía una pena de 18 años y a los 4 años, ni siquiera había cumplido la mitad,
A mí me preocupa saber por qué, y se los quiero decir honestamente. Yo de la única forma que entendería esa decisión es que a los jueces esos que votaron así le tengan secuestrado un hijo o lo estén amenazando de muerte, porque de otra forma no se explica. No se explica cómo un juez, que un policía tiene la tincada de parar a un tipo, justo el tipo iba con un arma y lo dejan libre al tipo porque el policía no tenía derecho a... Yo o estoy loco o estoy pasándome películas, de verdad. Ofrezco la palabra porque la verdad que este es un tema que le preocupa mucho a la gente y que está mucha gente indignada. Yo lo siento por los mails, por los Twitter que me llegan todos los días. ¿Puedo decir algo solo muy breve? Yo creo que es un profundo error lo que han cometido esos dos jueces, esos casos que tú dices. Ahora, ¿por qué pasa eso? Creo que lo que habría que revisar bien es el contenido de los cursos de la Academia Judicial. Porque en la Academia Judicial, que ha funcionado en general bien, se forman los jueces. Y tal vez haya predominado una visión demasiado garantista de la reforma procesal penal, que yo respaldo, que creo que es una buena reforma. Pero sin embargo, exageran algunos jueces. Yo no conozco esos dos jueces, pueden ser muy jóvenes, a lo mejor no tienen experiencia. Espero que esas medidas sean, ¿cómo se llama?, revocadas. En el caso del asesino de Lutzinger, que sea revocado por la Corte, y el gobierno apeló además. A ver si lo pillan. Sí, Claro. porque salió en libertad. Ya hay tuvo uno que se prófugo. fugó, sí, pues. A ver, ¿en Sí, tu pues. opinión, desde el otro lado? Mira, desconociendo las razones de por qué los jueces dieron la libertad condicional, yo me hago eco de una preocupación que tú dices, Checho, que es las eventuales amenazas que sufren los jueces y los fiscales, que no sé si es el caso. Pero una de las cuestiones que, por ejemplo, una nueva constitución debiera considerar en la organización del Ministerio Público es que tú tengas la posibilidad de que los fiscales y los jueces que van a hacer de un caso, que van a conocer un caso, no necesariamente residan en la jurisdicción donde ese caso ocurrió. ¿A qué voy? Por ejemplo, en España, una de las formas en que se resuelven los grandes problemas relacionados al terrorismo tiene que ver con eso, con que no es el juez que vive en la Araucanía, ni el fiscal que vive en la Araucanía, el prosecutor, porque esa persona efectivamente está sujeta y expuesta a estas amenazas a él, a su familia, saben dónde vive, saben los colegios donde están los niños. ¿Por qué no podría asumirlo una entidad más supranacional o una fiscalía que no esté en la región, que pueda llevar adelante esas investigaciones y ser conocidas por otro juez? Porque por lo menos tú ahí aíslas, no te digo que la eliminas, pero mitigas en parte la posibilidad de que eso ocurra sucesivamente. Pero aumentaría mucho el costo de cada proceso. No. Bueno, Tendría que el juez en tiene que ir España muchas fue veces a- exitoso, fue Ah, exitoso. pero Acá no- tenemos una cosa muy de jurisdicción ciertos casos se localizada. podría. Exactamente. Para ciertos casos graves se podría. Claro. Lo que pasa es que atenta con esta estructura de la competencia y territorialidad Claro, de los y hay que tribunales romper a veces esa que ha marcado competencia. nuestra historia, Sí. pero podría ser. Ahora, esto tiene que ver con cómo nosotros reflexionamos sobre qué medidas tomar para atacar el crimen organizado y el narcotráfico en todas sus dimensiones. Sí, lo que pasa es que yo personalmente creo que si no empoderamos a las policías en general, que son los que tienen la potestad de la fuerza legal, ¿no es cierto?, no vamos a salir de este problema. La delincuencia es un tema mucho más largo, tiene que ver con la educación, eso lo hemos conversado siempre. Pero mientras tanto, hay decisiones que hay que tomar urgentes. Y para eso tienen que estar de acuerdo todos los poderes del Estado. Y resulta que el Ejecutivo, vemos como gran parte de los ministros tienen un historial de Twitter en contra de Carabineros que llegan a ser grotescos. El Legislativo, varias leyes que aumentan las penas, ¿no es cierto?, y que protegen, la ley Naim, entre paréntesis, fueron rechazadas por gente de izquierda. Y en el judicial estamos viendo este tipo de fallos. Sí. Checho, ¿Cómo pero- podemos- ah? Mira, yo creo, fíjate cómo han sido los comentarios en este panel. José Antonio diciendo que quizá hay una malformación desde la academia y que espera que esto se revoque. La Natalia hablando de que quizá acá hay algún tipo de amenaza a la familia de los jueces. Yo también pienso lo mismo, porque de otra forma no lo entiendo. Bueno, tú dijiste, lo asociaste con el narcotráfico y el crimen organizado. O sea, en este panel no hay nadie que considere, ni siquiera remotamente, ninguno de nosotros se leyó el fallo, remotamente de que este fallo pueda ser razonable. O sea, así de
así de No, pero hay indignante gente- y de hay gente ridículo. que lo apoya. Es que Hay- no, es que de verdad estamos hablando de un crimen que fue atroz. Estamos hablando de una persona que se le acreditó la participación en el crimen. Aquí no estamos hablando de alguien que no se sabe si participó, está condenado por el crimen y que no ha cumplido ni siquiera la mitad de la pena y lo dejan libre en circunstancias de que todos estos señores, cada vez que les dan la libertad condicional o les dan permisos dominicales, se fugan. Entonces, ¿dónde está la racionalidad de esto? Es una locura. Entonces, si esto sigue así, lo único que van a conseguir estos jueces es que los grados de discrecionalidad que tienen los jueces hoy día en la legislación, que está pensada justamente para que puedan juzgar de manera más fina y hacer justicia más fina en aquellas cosas que el legislador no puede prever, terminan reduciéndose a cero. Porque los jueces simplemente son una especie como de máquinas, de red banks, de simplemente aplicar una norma y pum, escupir una sentencia. Entonces, de verdad, esto que ha ocurrido es muy grave. Yo te quiero decir una cosa, Checho, y les quiero comentar a todos ustedes que están acá. Ustedes no se pueden imaginar la presión que hay en el Congreso, no solamente en la derecha, también en la centro-izquierda, de presentar una acusación constitucional contra estos jueces. Ojalá. Y eso es una puerta que tú abres Y no cierran nunca. y no la cierras nunca más. Los políticos evaluando las sentencias de los jueces. Entonces, tiene que haber una responsabilidad mayor de Eso los es jueces. el peor de los mundos. No, de eso todas maneras. ya es el acabose. Entonces, yo me opongo, con todas las ganas que tengo de que estos jueces dejen el cargo, porque de verdad lo encuentro indignante, yo me opongo a esa solución porque es demasiado peligroso y los países que entran en esa lógica, pero... Es cierto que es peligroso, Entonces- Guillermo, pero también hay que darle una señal a los jueces que no son ciudadanos de primera categoría Habrá que y esperar que a pueden ver. hacer lo que quieran, porque además son empleados del resto de los chilenos, Bueno, igual como habrá que interponer- todos los poderes del Estado. habrá que interponer un Ellos recurso de viven de las queja. contribuciones nuestras. Hay recursos judiciales para seguir en el ámbito judicial y no político, Sí, para así revertir es. este fallo, y además hay recursos de queja, también está la queja, que es distinto. O sea, se pueden hacer cosas para que estos jueces sientan que lo que hicieron es una barbaridad, pero tienen que actuar con más responsabilidad, si no van a terminar gatillando algo que va a dañar no solamente la credibilidad de la justicia en este caso, sino que va a generar una disputa política, siendo que no lo es, de aquí en adelante respecto de cualquier fallo, cualquier cosa. Natalia, yo sé que tú tienes un compromiso, Oh. no sé si te puedes quedar más tiempo, pero... Sí, hasta las 3:20, Checho. Bueno, me ya, tengo que ir. ok. Soy entretenida. Está bien, me parece. No, si es por eso te va a quedar hasta el final del programa, porque esa es la idea de que el programa sea entretenido. Que sea bueno. Oye, ¿cómo solucionamos el problema, el principal problema de la gente, que es el tema de la delincuencia? Es cierto que esto es un proceso muy largo. ¿Por qué? Porque si un niño nace en una casa donde el papá es delincuente, donde el vecino es traficante, es narcotraficante, donde el del frente tiene un auto fantástico porque se lo ha ganado robando, qué sé yo, ese niño no tiene ninguna posibilidad en el futuro, ninguna, de no ser delincuente. Porque el ejemplo que recibe. ¿Cómo lo hacen las sociedades cuando existe esto? El Estado se hace cargo a través del Sename en este caso. ¿Y qué pasa con el Sename? Se le murieron miles de niños al cuidado del Estado. Es inaceptable. Entonces, como el tema de largo plazo todavía no lo hemos resuelto, ¿cómo resolvemos el tema de corto plazo? Si yo tuviera la respuesta, sería muy fácil. Sería ministro del Interior. Nadie la tiene. Pero mira, empecemos quizás por lo que tú dijiste. Hay un problema acá con los jóvenes que o desertan del colegio, o el joven que sale pero no va ni al servicio militar, ni a trabajar, ni a estudiar. Ese joven queda en la nada. Y esos son muchos miles. A esos jóvenes se les abre la puerta de la tentación de la droga, que es muy simple. Dice, mire, lléveme este papelillo de ahí para acá, o este poco de cocaína para allá, y ganan mucho más que su papá o su tío honesto, que está trabajando de forma legal. Entonces, lo que debiera hacerse, algo al menos, es que, ¿qué debe hacer el Estado con esa cantidad de jóvenes? En algunos países europeos, otro nivel reconozco, económico-social, hay un servicio social obligatorio para todos, hombres y mujeres. Yo cuando vivía allá, me tocó en mi oficina que llegaron 2 jóvenes, y estuvieron 1 año, el Estado les pagaba un tanto, que no era mucho, pero ellos se conectaban con lo normal de una oficina.
Lleva los papeles, deposita en el banco, vuelve para acá. Se engarzaban. Yo creo que habría que estudiar algo, porque esos jóvenes dejados así, última palabra, yo fui muy joven subsecretario de Justicia. Conozco perfectamente no solo el Sename, el anterior, que se llamaba el Consejo Nacional de Menores. Ese es un mundo de una complejidad gigantesca. No, se no es fácil. Mira, el gobierno de Sebastián Piñera nombró la mejor persona, que era la señora Tonda, ¿no? Sí. Susana Tonda. Sí, mejor ya no podía ser. Porque, bueno, pero en fin, de esos otros temas. Es un tema de largo aliento. sí. Muy complejo. Pero No mientras- digo que no haya que hacer nada, pero No, es muy sí, es que el problema es que aparentemente la gente tiene la sensación de que no se está haciendo nada, y una de las críticas a esta reforma constitucional es ¿por qué están preocupados de eso si tenemos urgencias mucho mayores? Y es natural, porque la verdad la gente anda, yo ando con miedo, yo que trabajo de noche, que tengo show, ando mirando para todos lados en la noche que no me vayan a pegar una encerrona. Sí. Y le pasa a la mayoría de la gente hoy día. Hay una sensación de inseguridad increíble. La última intervención suya, porque vamos a ir a la pausa y la vamos a liberar. Yo creo, Checho, que dentro de las acciones inmediatas, y algo de eso hay en los ejes del plan que se presentó esta semana, es ir a atacar el financiamiento de estas organizaciones de crimen organizado. ¿Ya? O sea, en la medida que tú les vas cortando el agua, vas ayudando a que hacia abajo y hacia los lados no sigan creciendo. Ahora, eso tiene que ir acompañado, porque este es un tema multidisciplinario. Cuando uno ve lo que está pasando en el Ministerio de Educación, por ejemplo, y la cantidad de alumnos que todavía no regresan a la escuela, no solamente tiene una pérdida del tipo capital humano para Chile, sino que eventualmente esos niños que no están en el aula están donde decía José Antonio. Entonces, aquí tiene que haber un programa multidisciplinario para atacar las raíces de lo que tú dices. Pero a mí me parece que, por sobre todo en la parte criminal, atacar el financiamiento, la forma en que estas bandas se financian a lo largo de todo Chile, es algo que hay que hacer de manera muy urgente. Y en la parte educativa yo echo de menos un programa potente del gobierno que vuelva a traer a los niños a las escuelas. Bueno, aquí tenemos un problema, que gran parte de las fichas se ponen en la educación superior, cuando Sí. todos los expertos dicen que la única forma de cambiar en una sociedad es meter las fichas ahí donde están los jóvenes. Sí. Vamos a aprovechar de despedir, Gracias, querida Checho, gracias. Natalia. Gracias por haber estado con nosotros, espero que lo hayas pasado bien. Lo pasé regio, gran conversación, grandes panelistas y animadoras. Así que estupendo. Vamos a hacer una pequeña pausa, no se mueva, y a la vuelta seguimos con esta conversación. Muy bien, ya estamos de vuelta. ¿Qué les parece si ahora que estamos solos podemos pelar a la Natalia? No, a la Natalia de González? ninguna manera, al contrario. Ya estamos solos, así. Oye, yo les pregunté en la pausa, así, para transparentar si hay algún tema en particular que les gustaría tocar, y tú quieres tocar un tema que yo lo he tocado en la radio, y por favor parte tú el tema de Irán. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, que la República Islámica de Irán últimamente ha acentuado la represión, especialmente después de lo que sucedió con la estudiante kurda que murió a manos de lo que llaman la policía moral, que fue disuelta. Por no usar bien el velo, Claro. ¿no? Para que la Pero gente después sepa de qué estamos hablando. Pero después de eso, fuera de que han muerto muchas personas manifestantes, han ahorcado en la plaza pública a por lo menos 3 jóvenes, y está amenazado un futbolista. Y ahora acaban de tomar presa a una mujer que es actriz de cine muy conocida también en el extranjero. Entonces, primero, no podemos no decirlo, no denunciarlo. Segundo, la FIFA, toda la organización del fútbol a nivel mundial, debiera decir una palabra respecto de defender a ese futbolista. Y en tercer lugar, yo esperaría de parte del movimiento de mujeres a nivel internacional, y en el caso nuestro chileno, un poco más de actividad y de solidaridad con lo que sucede con las mujeres en Irán. Así que es un problema de conciencia. Yo también esperé que hubieran guardado un minuto de silencio, o los futbolistas hubieran salido con algún nombre de su colega futbolista en el Mundial,
me explicaron que estaba total y absolutamente prohibido por la FIFA y que si efectivamente sucedía así, el país quedaba afuera. Pero uno hubiera esperado también una solidaridad de esa parte. Pero te tengo una mala noticia, pues hay tantas causas en el mundo Lo sé. que la gente guarda silencio. Esta es una más Así de es. las que guardan silencio. Pero es importante hacerlo presente, ¿no? Porque creo que ese tipo de conducta, cuando uno dice, mira, los derechos humanos se defienden y se respetan independiente de los países y de las posiciones políticas de quienes los gobiernan. Y es válido alzar la voz sobre eso. No, por supuesto. Guillermo, ¿tenés alguna opinión? al No, es que a mí me respecto? parece increíble que estemos hablando de esto en pleno siglo XXI. Sí, Sí, es claro. verdad. O Es sea, verdad. de Además. verdad, a mí me parece una cosa... Vivimos en planetas completamente distintos. O sea, ¿cómo puede ser que ni siquiera hay una policía moral, que bueno, ahora está disuelta, pero supongo que el espíritu sigue vivo, y que pueden condenar a muerte a una mujer por no usar un velo? O sea, es que no tengo palabras para describir lo que siento cuando Además, es leo mucho- noticias como esa. Oye, además es mucho más entendible en un país donde siempre han estado todas las libertades restringidas. Por ejemplo, Corea del Sur. Corea del Norte. Corea del Norte, perdón. Donde están las libertades restringidas, la gente tiene la voz oficial nomás. Pero aquí Irán antes tenía política abierta, donde la gente viajaba, se daban cuenta cómo se vestían las otras mujeres. No, es realmente No, es insólito. es ahí uno- volver a las cavernas. Y ahí uno se da cuenta de la importancia de los estados liberales. No liberal en el sentido, yo soy una persona más bien conservadora, no liberal en el sentido de que cada uno haga lo que quiera. Yo estoy diciendo liberal en el sentido de principios básicos, la democracia, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, el derecho de los padres de educar a sus hijos, que no venga el Estado a decirte, así como no te puedes decir cómo vestirte, cómo hay que educar a los niños. O sea, cosas liberales básicas. Que en gran parte del mundo, porque estamos hablando de países que tienen una población gigantesca, que abarcan territorialmente una porción importante de este planeta, esta cuestión no es algo excepcional. Son cientos de millones de personas que viven en este tipo de cultura. Y bueno, hay que defender estos principios liberales. Usted en que todos se lados. dice conservador, mi querido amigo, le voy a hacer una pregunta que también me ha llegado harto diariamente de gente que no le gusta mucho la publicidad en contra del SIDA que está haciendo, la campaña que está haciendo el gobierno, donde aparece una pareja de hombres del mismo sexo, por cierto, besándose en pantalla, que por qué yo pongo a mis hijos esto. ¿Qué te parece esa discusión? No la he visto, la campaña que tú estás mencionando, pero No, no has visto el comercial. No, pero con lo que me estás diciendo de dos hombres besándose en pantalla, a mí me parece que es totalmente innecesaria esa imagen si vas a hacer una campaña contra el SIDA. Yo, por la generación a la que pertenezco, conozco gente de mi generación con la que ustedes se sorprenderían, que vive hace muchos años con SIDA. El SIDA es una enfermedad que, si tú te tomas tu remedio y si tú te cuidas, puedes tener una vida completa, total y Muy bien, absolutamente sí. normal. O sea, normal. Estoy hablando de que no tiene absolutamente... Es imposible que tú supieras que alguien tiene SIDA si es que esa persona se cuida. No tiene, Pero vive por otro lado, en Chile hemos aprobado el matrimonio entonces, déjame decirte una cosa, del mismo espérate. sexo. Entonces, ¿Y por qué nos sorprende? yo por lo que he visto respecto de la importancia de testearse, al final la frase que en alguna campaña existió es tan cierta. Lo único peligroso del SIDA es no saber que tienes SIDA. Si tú sabes que tienes SIDA y te tratas, las perspectivas de vida son de normalidad absoluta. Eso es lo que estoy tratando de decir. Entonces, a mí me parece que una campaña contra el SIDA tiene que atacar allí donde de verdad pica, que es que las personas, los jóvenes, vayan a hacerse el test. Todos tienen que ir a hacerse el test. Yo cuando asumí como diputado me fui a hacer el test. Cuando asumí como segunda vez diputado me volví a hacer el test. Lo publiqué en mis redes sociales porque este es un temón. La pregunta es por qué en una publicidad del SIDA donde ese debería ser el acento según todos los especialistas, tú aprovechas de pasar mensajes culturales que no tienen nada que ver con la propaganda. O sea, al final pareciera ser más un aprovechamiento que una verdadera intencionalidad de prevenir el SIDA en Chile. ¿Cuál es tu opinión, Pepe? No, yo creo que eso es parte de la normalidad existente y no me reputa ninguna sorpresa. ¿A ti no te produce nada? No me produce nada. Creo que lo importante es la prevención, es examinar si cualquier campaña que nos permita
fomentar la prevención, el cuidado, Pero el uso entiende la correcto. presión de los padres que preferirían no ver esa imagen. O sea, yo, Pero es como... para que conozcan si mi es- posición, yo estaba en favor del matrimonio homosexual, yo no tengo problema con eso. Te estoy diciendo la sensación, la sensibilidad que uno recibe de un sector de la población. Sí, lo que pasa es que a mí me pasa con eso que es como tratar de esconder una realidad que existe, ¿no? Y mientras uno y la televisión y las campañas sean lo más normal posible, digo, normal en el sentido de que reproduzcan las condiciones que ocurren en la vida social, no le veo el problema. Pero fíjate Porque que- pueden ser dos mujeres, dos hombres, hombre y mujer, Sí. o Pero- las diferentes familias que existen. Pero a mí, por ejemplo, yo ver una pareja de hombre y mujer agarrándose a besos en un restaurante también me llama la atención. Porque yo siento que ese tipo de manifestaciones tienen que ver más con la privacidad de la pareja. O sea, yo reconozco que por mi edad todavía me choca ver a dos hombres besándose. ¿Para qué te vas a decir yo soy súper moderno? No, mis hijos no es tema, mis nietos menos, lo tienen Menos. totalmente asumido. Pero uno todavía que viene de que- costumbre... ¿ah? Es que el cambio ha sido muy fuerte. Muy fuerte. En poco tiempo. Desde lo que era mi generación, digamos. Piensa tú que cuando nosotros llegamos a la Cámara de Diputados, la homosexualidad era un delito. Sí, claro. Era un delito. Y nosotros, con Armando Arancillo, un diputado muy bueno socialista que falleció, presentamos la derogación. Ah. Y todavía hay un caso en que es delito, en el Código Penal chileno. No se ha podido... ¿Qué tiene que ver con los menores? No quiero entrar en detalle porque se podría escandalizar la gente, pero da lo mismo. No, pero creo que es por un tema de cuando... No solo, ¿Ah? pero en fin, después te, Sí, después te puedo contar. Yo simplemente para responderte, Pepe, yo creo que si lo que a mí me molesta, tú dices, es una realidad. Sí, obvio que es una realidad. Y en nuestra generación, porque somos más o menos de la misma generación, tú igual que yo has trabajado con personas homosexuales, tú igual que yo tienes amigos homosexuales y no pasa nada. Sí, ese no es el punto. El punto es por qué de manera oblicua, deshonesta me parece a mí intelectualmente, tú tratas de pasar cierto mensaje. ¿Por qué tienen que haber dos personas, ni siquiera hombres, besándose en un comercial? ¿Acaso los homosexuales tienen más posibilidades de contagiarse de SIDA? ¿Acaso la campaña tiene que ir solamente dirigida a las personas homosexuales? Sí, tienen más posibilidades. No tienen más No, posibilidades. definitivamente sí. No. Yo he estado con doctores conversando y me dice, ¿por qué? Porque tienen menos- Porque, a ver, voy a ser súper transparente. Porque en la relación sexual anal hay rompimiento de vaso. Y el SIDA entra Bueno, por la ya, sangre. vale, está bien. Entonces, pero al hay final más posibilidades. pero es jugar a la ruleta rusa, pues tú puedes tener una relación sexual o heterosexual con una persona que tiene SIDA y tú vas a decir, filo, pues tengo menos posibilidades que si fuéramos homosexuales. No, pues. Nadie juega con la, hay siempre una nadie posibilidad. juega a la ruleta rusa. Comenzó Claro. siendo una enfermedad principalmente homosexual. Sigue siendo y hoy- principalmente. No, Sigue hoy día siendo- es muy... No, Sí, Estadísticamente, No, sí, yo hoy se no. los digo porque yo he manejado, he visto las cifras. Estadísticamente sigue Bueno, siendo está bien, mayoritariamente puede ser. O sea, por lo que les dije. hoy día tenemos la precaución que esto explotó de una manera bien brutal en los números. Sí. El Y es SIDA preocupante. es algo cotidiano. Así es. Y yo te aseguro, y le aseguro a los televidentes, que cada uno de los que está viendo este programa y tú también, conviven o trabajan con personas que tienen SIDA y ustedes no lo saben. No puede ser más cotidiano. Y el problema es ¿Tú porque crees, es que, tú crees que el número ya es... totalmente cotidiano. Sí. Es que en mi generación estas Es cosas que, las ¿qué le hablamos llamáis mucho más. cotidiano? Hay un porcentaje importante de la población que Muy ha importante. contraído SIDA. El problema es que mucha gente no sabe que lo tiene y eso Eso sí que es grave. y ese es un problema no solamente para la salud de esa persona que no se está tratando, sino que también al no saberlo El expande el Va contagio. bicho. contagiando. Entonces, Pero hay algo por que- eso las campañas, a mí cuando empiezan a pasar estas cuestiones y empezamos a centrar la discusión del SIDA en si tienen que haber dos hombres besándose o no, a mí me parece que es plata perdida, es una irresponsabilidad de parte del Ministerio de Salud, porque Pero- no está enfocando el problema donde tiene que estar enfocado. ¿Por qué? Por un tema ideológico o un gustito o tratar de pasar un mensaje cultural. Me parece una gran irresponsabilidad. No me parece suficiente el argumento de que esto es algo hoy día cotidiano o normal. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué no me cuadra lo que me acabas de decir? Porque yo me acuerdo cuando no había cura para el SIDA. No hay todavía. po. No, pero hoy día hay tratamiento, hay pero no tratamiento. cura, claro. Cuando no había tratamiento para el SIDA, los síntomas aparecían súper rápido. La persona empezaba a adelgazar mucho, ¿no es cierto? Hemos visto artistas que estaban prácticamente en los huesos. Entonces, que tú me digas que un alto porcentaje no sabe que tiene SIDA, no me cuadra con
con lo que yo conocía del SIDA. Y que porque se ya puede al manifestar programa a un varios- especialista en el tema, es un temazo. Es que Es un Checho, temazo. se puede manifestar varios años después. Sí, así es. Sí. Bueno, vamos a llegar al programa de radio, por lo menos un especialista, No, porque este es un temazo. me No, es un preocupa temazo. que efectivamente haya un porcentaje alto de la población que esté contagiada y que no lo sepa, porque ahí tenemos una labor Hay que importante insistir- los comunicadores. Hay que insistir mucho en lo que está diciendo Guillermo, que es que la gente se haga el test. Yo por eso... Bien, dije señores, hace un se rato, nos acabó el programa, yo un por eso- minuto para cada uno para que... Bueno, para pero que, para uso que mi minuto ocupe- para esto. Ah. Yo uso mi minuto para esto. Yo por eso, Checho, y te comentaba, me hice 2 veces el test de SIDA, cada vez que fui electo el año pasado y hace 5 años, y los publiqué en mi página web, no para decir, ojo, yo no tengo SIDA, no, eso es estúpido, sino para decir, incluso aquellos que creen o saben o están tranquilos de que no tienen SIDA, deben testearse, porque este es un tema que se escapó de las manos porque no ha habido suficiente educación sobre esta materia. Y yo quiero insistir, la persona que tiene SIDA y no lo sabe, pone en riesgo su propia salud y puede contagiar a más personas. A mí este tema me importa mucho porque lo he visto muy de cerca y me doy cuenta de que aquí faltan campañas y falta tomarse este tema más en serio, y por eso me molesta ese tipo de publicidad, no por el hecho de que hayan hombres besándose, sino por el hecho de que no están haciéndose cargo del problema, es una oportunidad perdida. Su minuto, mi querido amigo. Mira, recuerdo cuando dictamos la ley del SIDA y toda la discusión que tuvimos, y ahí muy importante era que la gente se testeara y que además hubiera confidencialidad del test, Claro. porque si no la gente no va a hacerse el test. Ahora han pasado ya décadas y recién ahora se ve la posibilidad de una vacuna que todavía no está testeada, digamos, suficientemente. Bueno, yo creo que es un drama social muy grande y además que toca cosas muy íntimas a las personas. Entonces hay que tener mucha comprensión, digamos. Ahora, las campañas a veces pueden ser mejores, peores. En general debieran estar enfocadas a que la gente se haga el test. Don Pepe. No, creo que este es un tema de la enfermedad de transmisión sexual que hay que ponerse preocupación. Yo leía por ahí además que la sífilis había aumentado casi más que la gente que tenía SIDA. Entonces, creo que necesitamos campañas de este tipo, campañas que llamen a la prevención, al autocuidado, a hacerse los chequeos permanentemente. Así como uno va al médico por lo menos una vez al año a revisarse, esto también debería ser parte de ese mismo chequeo. Así que llamar a los amigos y amigas de que nos testeemos, nos informemos más sobre este tema. Agradecerle a la distancia a Natalia González, que estuvo con nosotros hoy día, a Guillermo Ramírez, que es parte de la casa, ¿no es cierto? José Toro, Pepe Toro, secretario general del PPD, y José Antonio Viera Gallo. Y a usted, para los que no nos escuchan en la radio y nos ven solamente por Agricultura Televisión, desearles una feliz Navidad, una oportunidad que nos brinda el mundo cristiano para reflexionar. Estamos viviendo en un país con mucha odiosidad, ya no es de extremo a extremo, sino que dentro de las mismas coaliciones, ya que este es un programa político, mucha pelea, mucha discusión. Ojalá que estos días de Pascua, de Navidad, perdón, nos inviten a reflexionar que un país siempre va a ser mejor cuando convivamos en paz y en amor. Que tengan unas lindas Navidades y que Dios los bendiga.